Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un Colado Podcast con Carlos Zapata. Contentísimo de esta entrega, sobre todo que me ha tocado trabajar esta entrevista con un gran amigo, 2 veces diputado al Congreso de España y dirigente importante del Partido Socialista, Juan Segovia Noriega. Un placer, Juan. Qué bueno poder conversar contigo. Encantado de verte otra vez. Qué bueno. Siempre conversar con Juan Segovia es una mata de ideas, con una visión totalmente intrépida y bonita de lo que puede ser el mañana en la política del mundo. Y Juan, es imposible que iniciemos esta conversación. Me obliga a hablar del tema de lo que ha ocurrido en Venezuela o lo ocurrido en Venezuela con el supuesto fraude, me gusta decirlo así, aunque todo el mundo dice que fue un fraude abismal del cielo a la tierra. Juan, ¿cómo pone esto el contexto político en Latinoamérica? ¿Cómo tú crees que puede afectar este robo de elecciones en Venezuela? Y tenemos sobre todo presidentes pronunciándose, aunque tienes un presidente de una gran potencia que le pone como el sello sustantivo de que todo está bien, que fue Putin, que ya se pronunció. ¿Cuál es la mirada que le da, Juan? Bueno, Putin es un criminal de guerra que ha invadido un país y que lo está destruyendo. Todos sabemos que su compromiso con la democracia es ninguno y, por tanto, a efectos de lo que supone la legitimación ética, pues Putin no da ninguna, no otorga ninguna. Es llamativo cómo en Latinoamérica, donde el régimen chavista, el gobierno de Maduro, seguía contando con grandes aliados, a partir del domingo vemos que eso está desapareciendo. Lula da Silva, Petro, el gobierno mexicano, que claramente habían mostrado durante mucho tiempo sus simpatías por el gobierno venezolano, están ya marcando distancias, ¿no? Están pidiendo de entrada, y eso es lo más prudente que se puede hacer, las actas. Lo que vimos el domingo fue que contra todo pronóstico, porque todas las encuestas decían que iba a haber una enorme mayoría de la oposición, después de 6 horas de parón, porque hay que recordar que las urnas en Venezuela cierran a las 6 de la tarde y que al haber un sistema informático de votación muy rápido y muy moderno, inmediatamente en todos los procesos se conocían los resultados. A las 6 se cerraba y a las 6:05 todo el mundo sabía lo que había ocurrido. En esta ocasión dieron las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, silencio absoluto, tensión total en Venezuela porque nadie sabía qué estaba ocurriendo. Y a las 12:30, 6 horas y media después del cierre de las urnas, el portavoz del Consejo Nacional del Poder Electoral de Venezuela dice que Maduro ha ganado con un 51%, con el 80% escrutado. Faltaba un 20%. Y dijo que la oposición tenía un 44%, pero que ya era irreversible el resultado. De entrada, eso no es cierto. Si la distancia es de 7 puntos y quedan 20 por escrutar, no es razonable decir que es una distancia irreversible. Pero lo más llamativo es que, frente a lo que se había hecho hasta ahora en todos los procesos electorales, en esta ocasión no se ha enseñado ningún acta de votación. Y eso evidentemente ha hecho que todo el mundo considere que son unas elecciones ilegítimas. ¿Qué ha ocurrido desde ese momento que todos conocemos? Primero, algo muy llamativo y que ha pasado, creo que más o menos desapercibido. El lunes por la mañana, el presidente Maduro va al Consejo Nacional Electoral, que no da ningún resultado definitivo. Nos habíamos quedado con ese 80%, pero ya nadie sabe cuál es el 100% porque no se ha dicho, y toma posesión como presidente electo, con un 80% sin dar ningún acta y con un 20% sin escrutar. ¿Pero a alguien le cabe en la cabeza que eso sea razonable? ¿A alguien le cabe en la cabeza? Posible. La oposición, que ha hecho una labor inteligente de conseguir las actas en todos los colegios electorales y que no lo dijo, lógicamente, hasta que no se cerraron las urnas, vamos para allá, dice que tiene todas las actas. Hay algo que ha pasado desapercibido y es, si tiene todas las actas, es porque los militares que custodiaban los colegios y que tenían órdenes de no entregárselas, incumplieron esas órdenes. Wow. Incumplieron las órdenes del gobierno y le han dado las actas, lo cual es preocupante para el gobierno, porque el ejército ha hecho lo que tenía que hacer, por supuesto, pero ha incumplido la instrucción del gobierno de Maduro, que era no hacer lo que tenía que hacer. Veremos también eso qué evolución tiene.
Pero bueno, 4 días después de las elecciones nos encontramos con que las actas no aparecen, con que ni siquiera sabemos cuál es el 100% del resultado porque no se ha dado, con que Maduro el lunes tomó posesión de su cargo como presidente electo sin haber dado ninguna información y que desde ayer el gobierno está diciendo que va a facilitar las actas, pero no lo ha hecho. Y sabemos también que todo el bloque izquierdista latinoamericano que había apoyado sin fisuras hasta ahora a ese gobierno se ha resquebrajado y el único apoyo en realidad firme en Latinoamérica que le queda al gobierno de Venezuela es Cuba y es Nicaragua. Bolivia, Y Bolivia, perdón. Y Bolivia, ¿verdad que sí? Bolivia. Qué bueno, Juan. Juan, ¿tú crees que tuvo algo que ver con que María Corina, que es la líder de la oposición, no sea la candidata a ella porque la invalidaron hace un tiempo? Y tener un candidato que para mí hizo un silencio pasada el tema de las elecciones, pasó las elecciones 6 de la tarde, y ese silencio que es el del día siguiente, que yo entendí que iba a haber una reacción libérrime de la oposición, hubo un silencio como hasta la noche, o en la tarde se dan unas primeras declaraciones muy soft, y luego es que ellos dicen que tienen las actas. Luego es que se da el tema de que las actas, ellos dicen, tenemos las pruebas, que es donde se da una rueda de prensa contundente, con mucho peso, y que espanta al mundo. ¿Tú crees que tuvo algo que ver con esa toma de decisiones? Los politólogos dicen que la oposición nunca gana las elecciones, que siempre es el gobierno el que las pierde. Que para que una alternativa se dé en un país, lo fundamental que ocurre es que quien está gobernando pierde el apoyo ciudadano. Creo que eso en Venezuela ha pasado de una manera absolutamente brutal. El gobierno acumulaba ya un desgaste enorme desde hace años. Yo sostengo que el gobierno hasta ahora no había hecho ningún pucherazo como el que hemos visto el domingo. Yo creo que aunque aquel era un régimen plagado de irregularidades, desde luego las elecciones, el voto en urna, que en ese caso no es en urna sino en máquina, no se habían manipulado hasta ahora. Esa es mi opinión. Ahora se ha hecho y se ha hecho porque la oposición ha tenido una victoria muy contundente, y la oposición ha tenido esa victoria porque creo que el hartazgo en Venezuela después de 25 años era tal que lo ha canalizado María Corina Machado junto con El Mundo, pero si no hubieran sido ellos, habrían sido otros. Es verdad que ella tiene liderazgo, es verdad que ella ha hecho una buena campaña, pero me parece que lo fundamental en todo lo que ha ocurrido es el hartazgo con un gobierno que ya se había deteriorado. Ya caducó. Que por cierto, eso pasa en todas partes. Quiero decir, yo ahora no reniego de que yo tuve simpatía por lo que supuso Chávez a su llegada al poder. Yo tuve simpatía. Todo, incluyéndome. Exacto. Puedo incluir. O sea, era como ese grito de libertad, ese grito de yo soy la esperanza, y nos convenció con su discurso. Hablar ahora de una Venezuela que era un paraíso antes de Chávez no es justo. Venezuela es un país con una desigualdad enorme, que tiene una de las principales reservas petroleras del mundo y que tiene a su vez la mayor favela de Latinoamérica, el barrio de Petare, que rodea a Caracas, donde viven más de 1 millón de personas en unas condiciones muy dramáticas, y que en buena medida explicó la aparición de un fenómeno como el chavismo en respuesta a gobiernos que durante décadas no habían conseguido fundamentalmente eso, resolver el problema de la precariedad y de la pobreza. Y el gobierno chavista inicialmente tuvo medidas que creo que son dignas de aplauso, y desde luego tuvo un apoyo enorme de la sociedad y de la población. Y creo que ese apoyo se ha ido manteniendo, aunque bajando, hasta que, bueno, hace 4 años la oposición no se presentó a las elecciones y por tanto no hubo en realidad un proceso como tal, y no hubo un pucherazo porque tampoco hizo falta. Y 8 años antes, ahí no dura 4, dura 5 años. 10 años antes, en las últimas elecciones, antes de las que no se presentó la oposición, Maduro había ganado por 1,5 puntos, y creo que fue así, que ganó por 1,5 puntos. Lo que ha ocurrido ahora es que todo el mundo en Venezuela sabe que el gobierno ha hecho trampas. Lo sabe la oposición, lo sabe el gobierno, lo sabe el ejército y lo sabe el mundo entero. Y eso es insostenible. Es difícil. ¿Sabes, Juan? Yo entendía que la OEA iba a tener un papel, iba a jugar, para mí se le iba a jugar, iba a tener un papel más preponderante. Ahí vemos que varios países como
como el mismo Brasil, que eran pro el chavismo, pero vemos que no prosperó las sanciones que proponía la OEA cuando los países se fueron a votación. Yo soy de los que creo que el que se inhibió y no votó sabe que le está dando un voto a favor al chavismo. Igual los que votaron en contra. ¿Cuál tú crees que debió ser el rol que debió jugar la OEA? Que para muchos ha sido muy tímido. Bueno, lo que ocurre con este tipo de organismos multilaterales, ¿no?, donde hay tanta gente que los integra, es que inevitablemente tienen que acordar las cosas siempre contando con opiniones que muchas veces son distintas, ¿no? Y eso muchas veces dificulta que pueda haber una voz muy clara o muy uniforme, como ha sido el caso. Yo tengo confianza en que Lula da Silva es un demócrata. Creo que también tenemos que ser prudentes porque cada país y cada gobierno puede tener en mente una estrategia para ver cómo se afronta un problema tan grave como el que se está viviendo Venezuela, y por tanto vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Almagro, de la OEA, ayer mismo dijo que iba a pedir la detención de Nicolás Maduro al Tribunal Penal, a la Corte Penal Internacional, ¿no? Por tanto, ahí ha tenido una posición muy contundente, pero es cierto que luego tiene que acordar lo que es la opinión y la decisión de muchos países integrantes de la OEA que tienen criterios diferentes. Pero en el caso de Lula y en el de Petro y en el de México, quiero pensar que no están siendo cómplices de esta situación, sino que están intentando buscar una solución alternativa que desde luego pasa porque se enseñen las actas y por un acuerdo. Lo que no puede haber es un baño de sangre con un gobierno que, pese a que ha perdido las elecciones, lleva 25 años en el poder y hay que desalojarle democráticamente y pacíficamente. Totalmente, totalmente. Es penoso lo que está ocurriendo en Venezuela desde la mirada que le doy en un país como República Dominicana, donde vivimos, gracias a Dios, en democracia. Juan, el rol que jugó el CNE, tengo entendido, el Centro Nacional de Elecciones de Venezuela, se vio en la ocasión cuando él va y se postula se para como presidente electo, como si él tuviera el control del CNE total, pero ahora llama mucho la atención que tú me dices que no, la oposición tiene las actas. ¿Quién le dio esas actas a la oposición? ¿Qué tú crees del CNE? Háblame de las elecciones. ¿Cuál es la mirada que tú le das? ¿Tiene el control de todo? ¿Ha perdido valor? ¿Ha perdido incidencia en los estamentos institucionales de Venezuela? Yo creo que es interesante que expliquemos en un minuto cómo se vota en Venezuela. ¿Cuál es el procedimiento de voto en Venezuela? Que es un procedimiento muy avanzado, muy modernista y que tiene todas las garantías. Y dirás, entonces, ¿cómo ha habido pucherazo? Ahora vamos, pero inicialmente dejadme que os explique cómo se vota en Venezuela. En Venezuela se copió porque Chávez lo pidió al inicio de su mandato, dijo, ¿cuál es el país que mejor hace las elecciones? Y le dijeron, Noruega. ¿Y cómo las hace Noruega? Pues como las hace Noruega, las vamos a hacer nosotros. ¿Y cómo las hacen allí? En cada centro de votación, en cada mesa de votación en Venezuela es una máquina en la que para poder votar hay que meter la huella dactilar. Y cuando la máquina confirma que eres tú por tu huella y que estás en el censo, te aparece en una pantalla todas las posibles opciones de voto. Pulsas la que quieres y la máquina te hace reconfirmar para que no haya un error. ¿Seguro que quiere votar? Sí, reconfirme, pim. Y esa máquina emite un ticket. En el ticket aparece el voto que tú has efectuado, el voto, es correcto, el voto, y tú metes ese voto en una urna que hay al lado, ¿de acuerdo? Esa máquina, cuando acaba el proceso, la jornada de votación, que empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde, emite 10 copias de lo que ha ocurrido, 10 actas, imprime 10 actas, ¿no? En esta máquina han votado 750 personas, 430 tal, 320, no sé qué. Y esa acta se firma, y en la mitad de esas máquinas, para que nadie pueda pensar que hay un fraude, se confirma lo que dice el acta con la caja donde han quedado los tickets, los resguardos de votación, y dicen, el acta dice que ha habido 300 que han votado a Maduro, vamos a abrir la caja y vamos a contar. Y una vez que se ve en el 50% de las mesas, que es la manera de auditar más o menos, una vez que se ve que efectivamente cuadra lo que dice el acta con lo que dice la mesa, ese acta se confirma y se manda electrónicamente al Consejo Nacional Electoral. Es una fórmula
que ha dado hasta ahora tan buen resultado que la propia oposición, yo estuve la semana pasada reunido con varias personas de la oposición que viven aquí y que me decían antes de las elecciones, mira, todo en Venezuela es un desastre, excepto relacionado con la democracia, ¿no? O sea, no hay libertad, los medios de comunicación no son imparciales, no se nos dan las mismas oportunidades, se persigue a la oposición, pero el voto en la máquina y en la urna, eso hasta ahora, me decían, nunca se ha podido manipular porque es verdad que es un sistema muy eficaz, que funciona muy bien y que no permite la manipulación. Recordemos que aun con todo, en Venezuela, esta última vez no, pero en la anterior la oposición ganó en la Asamblea Nacional, tuvo mayoría. La oposición ha ganado en varios estados, creo que ahora gobiernan 4, la oposición ha gobernado Caracas hasta hace no mucho tiempo. Era un régimen lleno de irregularidades y de problemas, pero en el que, por otro lado, esas máquinas y ese sistema de votación, ningún organismo internacional decía que no fueran válidas. Lo que decían los organismos internacionales es, sí, para cuando votas eso ya no se manipula, pero antes de llegar a la urna todos son problemas, porque si eres de un barrio afín a la oposición, te cambian el colegio electoral, te dicen que está a 1 hora de camino, porque a los 7 millones de venezolanos que viven en el exterior no les dejan votar, porque hay violencia, porque en las televisiones todo eso era verdad, pero en la urna se vota y eso no lo manipulan. Esto es lo que decían todos los analistas venezolanos. A mi juicio, lo que ha pasado el domingo es que directamente el gobierno apagó el sistema y se inventó un resultado. Eso es lo que ha pasado. No es que hayan manipulado lo que pasó en esas máquinas, es que directamente creo que lo han omitido por completo y que han inventado un resultado en el que, por cierto, circulaba en los últimos días algo muy llamativo. Si uno coge el número de votos de cada partido y lo convierte en porcentaje, ¿no? el 44,2%, luego ya no hay centésimas, es 0,0000. ¿Qué significa eso? Que se ha manipulado. No es un porcentaje real. No es un porcentaje real. Son unos porcentajes fabricados. Si no, tendrían decimales, centésimas, y son números redondos. El decimal, 44,2, va seguido por ceros. ¿Por qué? Porque eso es hecho en una calculadora. De acuerdo, de acuerdo. Juan, los medios de la República Dominicana fueron testigos de que un expresidente de la República Dominicana, el presidente Fernández, estuvo como observador, pero ahí sacaron un paquete de fotos donde él tiene mucha afinidad con el chavismo, fotos con Maduro. No sé si él estuvo con contacto o se vio con Maduro en esta vez, pero él tomó todos los medios de comunicación y fue muy atacado, lo presionaron y dijeron de todo. ¿Qué crees, Juan, que el presidente Fernández debió hacer si tú tuvieras la oportunidad de decir, mire, si yo fuera un asesor, ¿no? Como político al fin que eres y dirigente del PSOE, yo le hubiese aconsejado que no vaya? ¿Qué tú crees que el presidente Fernández debió hacer? Bueno, yo soy respetuoso con quien, y yo no le conozco a él y no quiero hacer juicios de intenciones, ¿no? Pero quien, aprovechando su experiencia política, quiere ir a un país a ver si puede ayudar, pues sé que hay gente que lo hace de esa manera. No sé cuál es el caso de Leonel Fernández, no le conozco, no. Presentaron muchísimas fotos donde él sale con el presidente Maduro. Bueno, pero es que el presidente Maduro hasta este domingo era un presidente de un país efectivamente muy complicado, pero era un presidente reconocido internacionalmente. Legítimo, bueno, con una legitimidad compleja, ¿no? Con una oposición que no se había presentado a las elecciones en la última ocasión, en fin, con muchas complicaciones, pero era un presidente reconocido por Naciones Unidas que estaba afrontando un proceso electoral al que se presentaba la oposición, y es frecuente que los procesos electorales sean auditados por autoridades internacionales. Eso ha ocurrido en el proceso electoral dominicano que se vivió hace algunos meses. Eso ocurre también en España. Allá donde hay unas elecciones, es frecuente que vayan líderes internacionales en delegaciones para auditarlas y para, digamos, poner el sello de que lo que ellos han observado ha ido bien o no. Eso es lo que estamos a la espera de ver, ¿no? El Centro Carter, por ejemplo, que es un centro que profesionalmente se dedica a auditar elecciones, ha dicho que estas elecciones no han tenido ninguna garantía democrática. Bueno, pero está bien que hayan ido para poder decirlo. Y si una institución como lo que es el Centro Carter, que se toma como paradigma en ese ámbito, dice que no ha habido ninguna garantía, entonces, ¿qué podemos decir? Continuando con los observadores internacionales que tuvieron en Venezuela,
a mí me gustaría saber cuál sería tu ponderación de la presencia del expresidente Zapatero en las elecciones de Venezuela. Bueno, fíjate que decía hace un momento que no quería hacer un juicio de intenciones de Leonel Fernández porque no le conozco, pero a Zapatero le conozco y además me precio de ser su amigo y por tanto sí puedo hacer un juicio de sus intenciones porque conozco sus intenciones. Zapatero, además de haber sido un gran presidente del gobierno de España, ha sido y es una magnífica persona y un hombre honesto y bueno, que ha dedicado 20 años, los últimos 20 años, a intentar ayudar a buscar una solución en Venezuela. Y eso lo ha hecho, lo ha seguido haciendo y lo ha hecho hasta el final. Y en ese sentido creo que su participación en un lugar tan complicado, tan convulso, tan cuestionado internacionalmente, a mi juicio solo puede tener una valoración positiva. El problema con Zapatero es que no se sabe, y espero que en algún tiempo se acabe sabiendo, todo lo que ha hecho allí, porque gran parte de lo que ha hecho allí es una mediación importantísima que ha llevado a que decenas, cientos posiblemente, cientos de presos políticos venezolanos hayan podido salir del país. Y todos esos, primero de la cárcel, y la mayoría de ellos del país después de salir de la cárcel. Y todos esos presos políticos venezolanos, que en su inmensa mayoría, lógicamente, son personas muy contrarias al régimen y al gobierno, aplauden y agradecen la gestión que Zapatero ha hecho. Y yo, que he hablado con algunos, siempre digo, joder, estaría bien que salierais y lo dijerais públicamente para que se sepa lo que Zapatero está haciendo ahí. Y dicen, no, porque Zapatero nos ha pedido no hacerlo, porque cree que el ser discretos y el hacer las cosas de manera soterrada es más eficaz. Lo cual lleva a que Zapatero, por hacerlo bien, por ser eficaz y por poder ayudar, haya sacrificado parte de su propio crédito personal ante los medios de comunicación porque no ha querido exhibir éxitos que han sido muy grandes. Totalmente. Y además yo creo que la impronta que deja Zapatero para la democracia de toda Latinoamérica, incluyendo República Dominicana, los aportes, eso está ahí. O sea, yo entiendo que el presidente Zapatero no está en cuestión a lo que fue como observador. Yo sigo creyendo y sigo apostando que líderes como Zapatero vienen a aportarle a lo que es la política a nivel global y en este caso en el bloque de Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que él siempre va a seguir colaborando. Bueno, Juan, como esto es un colado podcast, quiero invitarte a que pasemos una sesión de un coladito amargo porque vienen unas cuantas preguntitas. Claro, venimos a un colado, pero ya no veo el colado por ningún lado. Menos mal que por ahí nos lo traen. Sí. No, yo no quiero. Dicen que todo lo blanco es malo. El Salud. azúcar, la sal, la harina y la leche. Bueno, ya yo le declaré la guerra a todas. Bueno, Juan, como te dije, esto es un espacio, un coladito amargo, donde vamos a hacer unas cuantas preguntas un poquito de aquí y allá. Cuéntame, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el futuro venidero del PSOE? Nos fuimos a España ahora. Bueno, el PSOE atraviesa, como todo el mundo. Ok, te voy a pedir para ser un poquito más enfático y perdóname. Sí. En una frase, me digas, el futuro del PSOE es tal. El futuro del PSOE creo que es mejor de lo que le gustaría a la oposición en España. El PSOE es el partido más importante de la historia de España y creo que aunque atraviesa un tiempo difícil, una vez más volverá a ganar las elecciones próximas. Ok, vamos a completar la frase, Juan. Con políticos dominicanos, yo te voy a decir una frase y tú la completas. Con un solo nombre, tácitamente. Un solo nombre. Para irte de viaje, ¿con quién? Con Faride. Faride Raful. Si te tocaría pelear al puño en una fiesta, ¿con quién? No, yo no peleo con nadie. Eso lo no. quieren hacer ahora Maduro y Elon Musk. Así él le dijo que en estos tiempos no me extrañaría que lo acaben haciendo, pero yo no me pego con nadie, ¿no? Si te irías a una fiesta, ¿con qué político te irías a una fiesta? Pues a lo mejor con Paliza, ¿no? Con José Ignacio Paliza. Me gusta. Para irte de camping. Hombre, iba a decir con el ministro de Medio Ambiente, pero no sé yo. Lo digo porque lo del camping y el medio ambiente pega, pero yo creo que a lo mejor
es un poco mayor ya Ok, para el camping. ok. Para cocinar, ¿quién te buscaría de compañía? Yo no sé cocinar. No, no, no. Ni sé, Precisamente ni sé, de lo- ni sé quién sí, sí sé que cocina muy bien el canciller. Roberto Álvarez, viste, el me han dicho que canciller cocina de maravilla. Álvarez. Roberto Álvarez Roberto cocina de Álvarez. maravilla. Así Ok. que sin duda, Roberto, que además es un tipazo. Entonces, para irte a beber unos tragos, ¿con quién? Bueno, hemos dicho paliza, ¿no? Fiesta, José trago. Ignacio, sí, ¿verdad? Fiesta, trago, paliza. Eh, para irte a la playa, ¿con quién? En un nombre, Bueno, mira, voy a decir, también por citar a alguien de la oposición, con Omar Fernández, ¿no? Omar Que parece un Fernández. chico simpático. Ok. Si te tocara participar en un karaoke, ¿con quién? Hay alguien, claro, dices políticos, hay alguien que me Políticos, pues. parece muy interesante y que ha sido político, aunque ya no es tan activo, que es José Laluz. Fue Mm, diputado, es un polemista por vocación, por al que yo vocación. sigo mucho y me parece un tipo que dice cosas muy interesantes, a veces Sí. un poco raras, pero muy interesantes. Y en estos tiempos donde todo el mundo parece que siempre habla para quedar bien y diciendo cosas habitualmente muy vacías, yo a José Laluz le escucho cosas interesantes y con sentido. Bueno, pues Lo que nada. pasa es que no discutiríamos mucho porque estoy casi en todo de acuerdo con él. Casi Pero en todo de sí, acuerdo con la luz. alguna vez no, Con lo de pero los picapollos, que hace más daño que la cocaína y cosas de hombre, esas. bueno, él expresa las cosas de una manera a veces un poco así, Extremista para mí. extremista. Créeme que entiendo que tiene muchas luces en sus ponderaciones, pero para mí a veces se va al extremo. Él Sí, goza de sí. todo mi Es un cariño. polemista y a veces le gusta dramatizar, pero yo le escucho. De verdad. Yo le Entonces tú no escucho. estás de acuerdo con lo del picapollo. No, con lo del pique, la cocaína es malísima, por Señoras y supuesto. señores, esto fue un Colado Podcast. Hoy contentísimo de compartir con mi amigo y hermano Juan Segovia Noriega, ex diputado a la República de España. No, el reino de España. El rey, perdón, Ojalá el rey. lleguemos a ser una república, Ojalá, pero de ojalá. momento somos un No, reino. bueno, pero la mirada asumo que debe ser esa, Juan. Poder llegar a ser una república. Ojalá. Diputado al Congreso por dos mandatos, el amigo Juan Segovia del Reino de España, contentísimo de esta conversación. Acuérdate, Juan, que tenemos una deuda pendiente, que tenemos política entre amigos. Esos tigres te están esperando allá para que discutamos de política. Encantado, encantado. De política y queremos extrapolarlo hacia el pueblo. Vamos a hacer algo que lo vamos a hacer en las calles. Muy Vamos bien. a hablar de política y de cómo resolver situaciones de un espacio sano, un Colado Podcast. Señoras y señores, y hoy contentísimo, miren qué bonita nuestro escenario. Como siempre, un Colado Podcast tratando de hacer la cosa diferente, llevando conversaciones auténticas con personas que hacen la diferencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.